Buenos días, les sabe el profesor Willy y en esta nueva semana vamos a hacer el tema corriente eléctrica parte 2. En esta parte vamos a analizar circuitos en serie. ¿Qué es un circuito en serie? Me menciona, se da cuando los focos están consecutivamente uno tras otro. Por ejemplo, gráficamente tenemos ahí un conductor, tenemos un receptor y otro receptor. O sea, hay tres focos que están consecutivamente, ¿no? Esquemáticamente lo puedo representar, en vez de este foco pongo este símbolo, en vez de este foco pongo este símbolo y en vez de este foco de este símbolo, ¿no? Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Ahora, tenemos una resistencia equivalente que es aquella resistencia pues que equivale a la unión de estas tres resistencias, que va a ser igual a la suma de estas tres resistencias que tenemos acá. Esto se va a cumplir cuando tenemos un circuito en serie. Ahora, ¿cuáles son las características de este circuito en serie? Dice que el voltaje que sale deja en cada foco una parte de esa energía. La intensidad de corriente a cada resistencia le va a dejar un voltaje diferente, ¿no? Le va a dejar un voltaje, por lo tanto, los focos lucirán menos que cuando hay una sola. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que si hubiera un foco, el foco tendría mayor potencia, emitiría mayor luz. Tenemos dos focos, ahora los dos focos ya van a bajar su intensidad. Y si tenemos tres, van a bajar mucho más. Tendríamos cuatro, mucho más. ¿Correcto? Muy bien. La intensidad de corriente es la misma en todos los elementos, ¿no? La intensidad de corriente va a ser lo mismo en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Ahora, tenemos un esquema acá de un circuito eléctrico y vamos a ser más claros en esta parte en comparación que lo que hemos realizado en la clase anterior. Por ejemplo, tenemos un circuito en serie y donde tenemos un símbolo de una línea grande y una línea pequeña. La línea grande representa el polo positivo y la línea pequeña el polo negativo, ¿no? Positivo, negativo, carga positiva, carga negativa. Entonces, profesor, la corriente eléctrica, la intensidad de corriente se va a trasladar desde el polo negativo o desde negativo hasta el positivo. Va a ser este camino, este recorrido va a ser de negativo al positivo. Por encontrar resistencia primero, le vamos a llamar resistencia 1. Por encontrarse la resistencia 2, le vamos a llamar la resistencia 2. Por ser la resistencia 3, le vamos a llamar la resistencia 3. En cada uno va a haber una intensidad de corriente 1, intensidad de corriente 2 y intensidad de corriente 3. Que por teoría sabemos que las tres, ¿cómo son? Iguales. Ahora, el voltaje que genera cada uno de ellos, el voltaje en R1 por la resistencia 1 va a ser el voltaje 1, la resistencia 2 va a ser el voltaje 2 y la resistencia 3 va a producir un voltaje 3. La suma de estos tres va a ser el voltaje que tenemos tenemos de la fuente, ¿no? Claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir la misma fórmula que hemos aprendido, la ley de Ohm, que voltaje es igual a la intensidad por la resistencia equivalente, ¿no? Que ya sabemos que es la suma de los tres. Como ya hemos recalcado, la intensidad de corriente es la misma en cada una de las resistencias y se cumple que el voltaje de la pila va a ser igual a la suma de los voltajes generados en cada resistencia, ¿no? Justamente cumple la ley de Ohm en cada uno de ellos, el BIR y el BIR, ¿no? Con sus respectivas expresiones. Muy bien, dicho esto, vamos con esta teoría, resolver los ejercicios que tenemos. Por ejemplo, en el problema número 1 me mencionan determinar la resistencia equivalente. Entonces, la resistencia equivalente, profesor, va a ser igual a la suma de estos tres, ¿no? De 5 ohmios más 6 ohmios más 4 ohmios.
Por lo tanto, la resistencia equivalente sería igual a 11 más 4, 15 ohmios, ¿no? 15 ohmios es la resistencia equivalente de este circuito. Ahora, me mencionan acá determinar la resistencia 3 si se sabe que la resistencia equivalente es de 20 ohmios. Entonces, tenemos acá la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, ya que hay 3 resistencias. Entonces, la resistencia equivalente me dan el dato de vale 20 ohmios, la resistencia 1 vale 5 ohmios, la resistencia 2 vale 10 ohmios y la resistencia 3 es la que me pide. Acá sería 20 es igual 5 más 10, 15 más R sub 3 pasa a restar el 15 y me saldría 5 ohmios sería la respuesta en el problema número 2. Ahora, tenemos en este caso el problema 3, donde tenemos un voltaje de 24 voltios que se da en este circuito, y tenemos una resistencia 1 de 2 ohmios y una resistencia 2 de 3 ohmios. No debemos olvidar que esto es más y esto es menos, y la corriente eléctrica se trasladará en esta dirección, ¿no? Profesor, acá tenemos una resistencia 1, y tenemos acá una resistencia 2 que va a pasar por acá. Resistencia 2, el cual va a producir una intensidad de corriente 2. Muy bien, analizando ya este gráfico, vamos a calcular lo que me están pidiendo. Me piden la resistencia equivalente. Sabemos que la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2, ya que solamente tenemos 2 resistencias. Por lo tanto, la resistencia equivalente, resistencia 1 vale 2 ohmios y la resistencia 2 vale 3 ohmios. Por lo tanto, esto va a ser igual a 5 ohmios, ¿no? Que es la resistencia equivalente. Ahora, me piden la intensidad. Profesor, va a cumplir acá que el voltaje, el VIR, ¿no? Va a ser igual, al voltaje es igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia equivalente. El voltaje de este sistema es de 24 voltios. Esto va a ser la intensidad, es lo que yo quiero calcular. La resistencia equivalente lo hemos hallado previamente y vale 5, ¿no? Profesor, la división de 24 entre 5 va a salir ¿cuánto? Profesor, dividimos, y esto dividimos por este lado, 24 entre 5 sería acá, sería 4 por 5, 20, resta 4, 0, decimal, 8 por 5, 40, 40 menos 40, 0, ¿no? Por lo tanto sería 4,8 amperios, ¿no? Que es la unidad de la corriente, ¿no? De la intensidad de corriente. Claro que sí. Muy bien, ahora, la intensidad 1 y la intensidad 2. Por teoría, yo sé que las intensidades van a ser iguales, ¿no? O sea, la intensidad 1 va a ser igual a la intensidad I, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a cumplir? Esto va a ser igual a I, entonces I sub 1 va a ser 4,8 amperios. La intensidad 2 va a ser igual a I, entonces la intensidad 2 va a ser 4,8 amperios, ¿no? Listo, ya tenemos. Hallemos el voltaje. El voltaje 1. Se va a cumplir que el voltaje 1 va a ser igual a la resistencia 1 multiplicado, o la intensidad 1. Vamos a colocarlo acá, no se alcanza espacio. Voltaje 1 va a ser igual a la intensidad 1 por la resistencia 1. Entonces, yo sé que la intensidad 1, según lo que hemos hallado, es 4,8 multiplicado por R1, que vale ¿cuánto? A ver, ¿cuánto vale R1? R1, según lo que vemos, vale 2, no sería 2. Por lo tanto, el voltaje 1 saldría 8 por 2, 16, llevo 1, 2 por 4, 8, más 1, 9, ¿no? Sería 9,6 voltios, ¿no? ¿Y cuánto valdría el voltaje 2? Voltaje 2 sería igual a intensidad 2 multiplicado por resistencia 2. Voltaje 2 sería, intensidad 2 es 4,8 multiplicado por R sub 2, que R sub 2 ¿cuánto vale? Vale 3.
y esto sería voltaje 2, sería 8 por 3, 24, llevo 2, 8 por 4, diré 3 por 4, 12, más 2, 14. Sería 14,4, ¿no? Muy bien. 10 voltios. Y eso sería la respuesta a ese problema. Muy bien, vámonos al problema 4. Me menciona, tenemos lo mismo. Analizamos lo que vamos a calcular. Sabemos que esto es más, esto es menos y la corriente se va a trasladar en esta dirección. Ahora tenemos acá un I sub 1, ¿no? Porque resistencia 1, tenemos acá un I sub 2 y tenemos acá un I sub 3, ¿no? Pasa por acá el I sub 3. Ya está. Muy bien, dicho esto, analizamos los ejercicios. Resistencia equivalente, que va a ser igual a quién? Allá va a ser igual a la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, ¿no? Ya que acá hay 3 resistencias. Sumando, la resistencia equivalente va a ser igual, la resistencia 1 vale 15 ohmios. Sumado más la resistencia 2 vale 5 ohmios, 5 ohmios, más la resistencia 3 vale 10 ohmios. Todo esto me sale 30 ohmios en la resistencia equivalente. Ahora, con ello puedo calcular la intensidad de corriente. Profesor, entonces sería voltaje es igual a intensidad multiplicado por resistencia equivalente. El voltaje, según lo que observo, es de 90 voltios. 90 voltios, la intensidad es lo que quiero calcular, la resistencia equivalente previamente lo he hallado, vale 30. Esto pasa a dividir y saldría 3. ¿3 qué? 3 amperios. Como hemos mencionado, la intensidad 1 es igual a la intensidad y esto por lo tanto la intensidad 1 valdría 3 amperios. De la misma manera la intensidad 2 es igual a I, por lo tanto la intensidad 2 valdría 3 amperios. Ahora, la intensidad 3 va a ser igual a I, entonces la intensidad 3 valdría 3 amperios. ¿Correcto? Muy bien, ahora, hallemos el voltaje de manera rápida, ¿no? Ya como ya lo hemos aprendido. Voltaje 1 es igual a la intensidad 1 por la resistencia 1, y esto sería intensidad 1, ¿cuánto vale, mi amigo? Según lo que movemos vale 15, multiplicado 15 a 15... ¿Valdría cuánto? Segundo lo que hemos calculado, la intensidad ¿valdría cuánto? Valdría, intensidad 1 vale 3 por la resistencia 1 que vale 15. Esto saldría ¿cuánto? 45 voltios. Vamos con el voltaje 2, que es igual a la intensidad 2 por la resistencia 2. La intensidad 2 vale 3 amperios y la resistencia 2 vale 5. 3 por 5 me sale 15 voltios. Y por último, el voltaje 3 es igual a la intensidad 3 por la resistencia 3. Esto va a ser igual a ¿cuánto? La intensidad 3 vale 3 amperios por la resistencia 3, que vale 10. Y esto me daría 30 voltios, ¿no? Y eso sería la respuesta a ese problema. Vamos con el problema 5, algo muy parecido, algo repetitivo, ¿no? Tenemos acá un circuito donde tenemos una resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Recordando que acá es más el grande y el chiquito es menos, y la intensidad de corriente va de menos a más, ¿no? Acá por este lado tenemos la intensidad 1, la intensidad 2 y por este lado la intensidad 3. Entonces primero calculamos la resistencia equivalente. La resistencia equivalente sería igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Es una suma nada más, ¿no? Porque el circuito está en serie. Entonces calculamos la resistencia equivalente y esto sería igual a 11 más 4 más 5. 11 más 4 más 5. Y esto me va a dar, ¿cuánto, mi amigo? La resistencia equivalente saldría igual a 20 ohmios, ¿no? Eso sería la resistencia equivalente, ¿no? Hemos sumado 11 más 4 más 5, me da 20 ohmios. Para hallar la intensidad de corriente sería voltaje es igual a intensidad por resistencia.
equivalente. Tenemos el voltaje, ¿cuánto vale el voltaje? Según lo que observamos, dice que vale 120. Esto es igual a la intensidad, ¿cuánto vale la intensidad? Y lo quiero calcular, multiplicado por la resistencia equivalente, que vale 20. Vas a dividir, por lo tanto la intensidad valdría 6 amperios, ¿no? Bueno, sabemos que, como ya hemos calculado previamente en los dos ejercicios, sabemos que la intensidad 1 vale 6 amperios, la intensidad 2 vale 6 amperios, la intensidad 3 vale 6 amperios. Por lo tanto, calculemos el voltaje, que sería igual a voltaje 1 es igual a intensidad 1 por resistencia 1. Esto sería entonces igual a ¿cuánto? La intensidad 1 vale 6 amperios por la resistencia 1, que vale 11, y esto saldría ¿cuánto? 66 voltios. Voltaje 2 sería igual a ¿cuánto? Intensidad 1 por resistencia 1, que sería igual a ¿cuánto? Intensidad 2 por resistencia 2. Intensidad 2 es igual a la intensidad, que vale 6, multiplicado por la resistencia 2, que vale 4. Esto me daría 6 por 4, 24 voltios. Por último, voltaje 3, intensidad de corriente 3 por resistencia 3. La intensidad sigue siendo la misma, 6 amperios multiplicado por la resistencia 3, que vale 5. Y acá multiplicando me da 30 voltios. Y ya está. Claro que sí. Muy bien, vamos al último ejercicio. Lo mismo me menciona, no te olvides que el voltaje vale menos a más, ¿no? Se va por este lado. Tenemos acá una resistencia 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces la resistencia equivalente por este lado sería la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia 4, ¿no? Ya que hay 4 resistencias en este problema. Por lo tanto, sería la suma de esos valores. ¿Cómo sería? Sería 2 sumado más 1, sumado más 3 y sumado más 4. Por lo tanto, la resistencia equivalente saldría 2 más 1, 3, más 3, 6, más 4, 10. 10 ohmios, ¿no? Eso sería la resistencia equivalente. Ahora, para hallar el voltaje, aplico VIR. Voltaje es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia equivalente. El voltaje, lo que yo quiero calcular, la intensidad, que lo tengo acá, 2 amperios, multiplicado por la resistencia equivalente, que vale 10 ohmios. Por lo tanto, el voltaje sería 20 voltios. Eso sería la respuesta al problema, ¿no? Muy bien, eso sería con respecto a todos los ejercicios. Tened presente que esto es pura práctica, ¿no? Igual de la misma manera lo vamos a hacer en el salón, esperando pues tus respuestas, tus dudas que tengas con respecto al tema. Conmigo, hasta el próximo video.